El título del mensaje en esta mañana es Una de tres. Estamos con el tema de la restauración y aunque los títulos son diferentes, el tema es el mismo. Y solamente para ir en la misma línea, vamos a repasar lo más importante, lo más fundamental de lo que hemos aprendido en las últimas 3 semanas. Si hablamos de restauración, debemos de saber que restaurar es ¿qué? A ver si han puesto atención. Regresar algo a su estado original. Restaurar es muy diferente a modificar. Modificar es darle a algo un nuevo modo de existir. La razón por la cual el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir por nosotros es para salvarnos del infierno, para formar en nosotros la identidad de hijos de Dios y para restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Todo esto nace en el corazón de Dios a causa del amor con el que Dios nos ama. Él, como Padre amoroso que es, no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos o perezcamos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es el propósito por el cual vino el Señor Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces ese es el propósito de Jesús al venir a la tierra. Dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siempre que leo esta cita hago este comentario. Hay personas que dicen, no, yo voy a vivir la vida a mi manera y allá que Dios me juzgue. Ya estás juzgado. San Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido juzgado, encontrado culpable y condenado al infierno. ¿Por qué? Por no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, todo esto es posible, tener vida eterna, tener la identidad de Hijo de Dios y tener la comunión con el Padre. Pero para que todo esto sea posible es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no se genera en mí, no se crea en mí la identidad de Hijo de Dios. Sin arrepentimiento no tengo comunión con el Padre. Sin arrepentimiento no hay restauración. Hay personas que cuando vienen a Dios buscan las manos de Dios. Es decir, lo que Dios les puede dar. Ahora, eso nos pasó a todos. Siendo honestos, buscamos primeramente en los recursos, echamos mano a los recursos que teníamos o que tenemos para arreglar una situación. Echamos mano de la inteligencia, de la ciencia, del dinero. Y cuando todos estos no nos pueden ayudar, entonces clamamos a Dios, esa es la verdad. Pero no podemos seguir nuestra vida cristiana tratando de buscar solamente las manos de Dios. Porque el propósito de Dios no es bendecir tu vida terrenal que va a durar cuando mucho 100 años, si acaso. El propósito de Dios es salvarnos del infierno. El propósito de Jesús es salvarnos del infierno. Es que nosotros desde este momento se genere la identidad de hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no me tengo que esperar al cielo para vivir gozoso, para tener paz, para que en mí se manifieste el gozo de la salvación.
Para tener comunión con mi Padre Celestial, yo necesito saber que soy su hijo. Entonces hay personas que constantemente están buscando las manos de Dios, pero ninguna dádiva, ningún regalo que Dios te pueda dar restaura tu vida. Ni los milagros restauran tu vida, ni los dones que el Espíritu Santo te entregue o te haya entregado restaura tu vida, ni los ministerios generan una restauración. Y hay personas que creen que porque alguien predica es santo, y no es cierto, no necesariamente. Hay personas que creen que cuando yo sirva al Señor, mi familia se va a arreglar. No es cierto, no funciona así. Porque todas esas cosas son producto de un arrepentimiento, de una búsqueda genuina de Dios. De cuando el carácter de Cristo se forma en mí, empiezo a ser el hombre de Dios, o empiezan a ser las mujeres de Dios, o empezamos a ser los hijos de Dios que debemos de ser. Entonces nuestra vida comienza a solucionarse. Ni los dones, ni los milagros, ni los ministerios restauran tu vida. Romanos 12:2, que hemos estado leyendo en las últimas semanas, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Una persona restaurada es aquella que vive su vida de acuerdo al orden divino. Nadie puede decir que Dios lo ha restaurado cuando su vida es un desorden. Recuerda que somos espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Entonces nuestra prioridad es el espíritu, porque somos espíritu, después el alma y al último el cuerpo. Ahora, ¿cómo saber si estamos viviendo nuestra vida de acuerdo con el orden divino? ¿Sabes que uno de los indicadores que nos deja saber lo que realmente está en nuestro corazón, en dónde está nuestro amor, es la economía? ¿Cómo puedo yo saber si mi vida está ordenada según el orden divino? La economía me lo dice, mi economía me lo dice. ¿En qué invierto más? ¿En qué estoy gastando más? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Quiero hacer algunos comentarios un poco crudos pero reales, si me lo permites. Hay personas que gastan mucho en su cuerpo, tanto satisfaciendo sus deseos carnales como para verse bien. Hagamos un ejercicio y quiero que medites lo que te voy a decir. ¿Cuánto dinero traes en ropa hoy en día, ahorita? ¿Cuánto cuesta tu pantalón? ¿Cuánto cuesta tu camisa? ¿Cuánto cuesta tus zapatos? Súmale, vele sumando por favor en tu mente. ¿Cuánto cuesta el cinto que traes, el perfume que te pusiste, el tinte de cabello, los anteojos, los tatuajes que te has puesto, las cirugías estéticas? ¿Cuánto cuesta el gimnasio, los suplementos, las vitaminas, los medicamentos y tantas otras cosas más que has comprado para verte como te ves? ¿Me estás siguiendo? ¿Cuántos ya tienen el total? Levante la mano. No le voy a preguntar cuánto, pero levante la mano quien ya sabe cuánto trae puesto encima. ¿Ya saben? Yo sé que algunos pasan los 10,000 pesos, otros pasan 20,000. Habrá alguien que diga 20,000 vale nada más mi cinto. A veces nosotros decimos: Señor, me falta, estoy solo, mi cartera vacía. Pues trae 50,000 puestos, 50,000 pesos puestos. La joyería, los accesorios. La pregunta es: ¿cuántos han invertido la mitad de eso en tu espíritu o en tu alimento espiritual?
Ahora meditemos un poquito en lo que invertimos o en ocasiones malgastamos en el alma. ¿Cuánto dinero has gastado en antojos, en deseos, en postres, en viajes, en vacaciones, en terapias psicológicas, en ropa de marca, en teléfonos de alta gama, en accesorios como la joyería, colecciones? ¿Hay quienes coleccionan algo? ¿Hay quienes tienen su colección de antigüedades y están invirtiendo? ¿Sabes que yo en un tiempo coleccioné Biblias de estudio hasta que Dios me reprendió? Y era mi orgullo ver el librero de mi casa lleno de Biblias de estudio. Yo le había pedido de favor a las personas de las librerías: cuando llegue una Biblia de estudio nueva me llamas. Y me llamaban, iba y la compraba nada más para colocarla y decir: 80 Biblias tengo, 90 Biblias tengo. Llegué a tener más de 100 Biblias. Ya estaba buscando Biblias de hace 300 años, 400 años, para tener en mi colección. Mira, esta Biblia tiene esta traducción y esta Biblia, esta edición salió hace 300 años. Y un día cuando voy caminando y veo mi librero, así como que, qué padre, Dios me dice: no sirve para nada eso. Señor, pero si es tu palabra. Me dice: sí, pero ahí es un libro empolvado, no sirve para nada. Y Dios me reprendió. Dijo: mi palabra, mientras no se lea y no se estudie, no tiene poder en las personas. Y constantemente cuando iban amigos a la casa: préstame esta Biblia, ni siquiera la prestaba. Yo les decía: hay un dicho que dice: tonto es aquel que presta un libro, pero más tonto es el que lo regresa. Y como no quiero ser tonto ni que tú seas más tonto, ahí déjalo. Y cuando Dios me habló en ese mismo día, empecé a llamarles a algunos amigos. Les dije: ven por la Biblia que quieras. Tanto era mi orgullo, mi celo santo, disfrazado de mi vanidad, disfrazada de celo santo, que no me creyeron. ¿En serio? En serio. No les dije: ven por las Biblias que quieran, porque no se las hubiera llevado todas. Y tomaron una: oye, y esta, llévatela. Y esta también. Y esta ya no. ¿Te va a reprender Dios como a mí? Y me deshice de todas mis Biblias. Solamente me quedé con las Biblias que alguien me regaló, que me dedicó. Mi primera Biblia, que la tengo ahí. Mi primer Biblia que me dieron está toda rota, porque cuando me regalaron en una Navidad la Biblia, solamente había un regalo en el pino para mí. Una cajita así. Y otro igualita forma para mi hermana Cristina. Y entonces empezaron a abrir los regalos. Dije, Y Cristina fue y lo abrió y se dio cuenta que era una Biblia. Y entonces me dijo: ¿ya abriste tu regalo? Está bien padre, pero sarcásticamente. Ni mi hermana ni yo éramos cristianos, solamente mis padres. Entonces cuando abro y veo que es una Biblia, la saco de la casa y la azoto tan fuerte, la aviento con coraje, una Biblia, que la Biblia se rompe. Y ahí la tengo así. Después, cuando tengo un encuentro con Dios, empecé a sentirme: Señor, perdóname. Pero en un principio no, porque no me interesaba nada de esto. Pero ¿cuánto has gastado en tu colección? Hay quienes coleccionan cosas tan caras. Y esos son deseos que están en el alma. Determinado modelo de vehículos, marca, modelo, año, casas, canales de entretenimiento, Netflix, Amazon Prime. ¿Cuál otro hay? Disney Channel. ¿Cuál otro hay? Ramoncita TV.
membresías de clubs, boletos en los estadios de tu equipo favorito, escuelas caras, cursos, posgrados, conciertos. Yo no entiendo la persona que no ejerce su profesión y está estudiando posgrados. Es vanidad. No, nunca lo voy a entender. Respeto las decisiones de cada quien. Pero si tú haces cuentas en lo que has gastado en eso, yo te hago esta pregunta: ¿alguna vez has invertido, aunque sea la 10ª parte de todo eso, en tu espíritu? Entonces, si la respuesta es no, podemos nosotros tener la respuesta a la primera pregunta: ¿cómo sé yo si mi vida está siendo ordenada según el orden divino? ¿En qué estoy invirtiendo más? Ahora, hay dichos y hay filosofías en el mundo que dejan fuera el espíritu. Mente sana, cuerpo sano. Mente, el alma está en la mente. La mente está en el alma, perdón. El alma sana, un cuerpo sano. ¿Y el espíritu? ¿Dónde está? ¿Te quieres sentir bien? Los sentimientos están en el alma. ¿Te quieres sentir bien? Necesitas verte bien. Cuerpo, alma, cuerpo, alma, cuerpo. ¿Y el espíritu? ¿Quién sabe? Entonces, todo lo que has gastado en tu cuerpo y en tu alma lo podemos traducir en tiempo. ¿Cuántas horas de trabajo cuesta tu ropa? ¿Cuántas horas de trabajo cuesta tu casa, tu carro? ¿Cuántas horas tienes que trabajar para pagar todas las aplicaciones de entretenimiento? ¿Cuántas horas de trabajo tienes que o tuviste que trabajar para comprarte los accesorios, la joyería? ¿Cuántas horas de trabajo implica para que te veas como te ves? Para que te sientas como te ves. ¿Cuántas horas inviertes en tu espíritu comparado con eso? Hay quienes ni siquiera invierten en lo espiritual. Y cuando lo hicieron para buscar brujos. Y yo no voy a hablar de nadie porque conozco algunos testimonios de algunos que me han compartido aquí lo que les cobraba el brujo. Pero al menos a mi padre le cobraban $1,333 por consulta. A veces iba 3 veces a la semana. Échale cuentas. $4,000 por semana. Más los amuletos. Más todas las otras tonterías. Semanalmente $5,000 gastaba mi papá en la brujería. ¿Por qué? Porque sentía que se iba a morir, porque quería salvar su vida. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio que estamos haciendo ahorita, nos vamos a dar cuenta, la verdad, ignoraba todo esto. No sabía de todo esto. Entonces, como podemos ver, no hay balance correcto en la manera en que estamos invirtiendo el tiempo o el dinero en nosotros, en nuestro ser. Esto nos lleva a la conclusión que todos, sin excepción, necesitamos ser restaurados. Todos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta escritura, cuando dice andad en el espíritu, la palabra griega que se tradujo al español como andad en el espíritu, está hablando de un estilo de vida alrededor, un andar en general. Moverse, todo lo que yo hago, mi manera de caminar, mi proceder es en el espíritu. Tenemos
la falsa creencia que la restauración es para las personas que están en algún punto de quiebre en su vida. Ese necesita ser restaurado. Es muy fácil, porque es muy común, porque es muy fácil deducir si alguien necesita restauración, porque vemos que tiene una adicción, porque es esclavo de las drogas, del alcohol, de lo que sea. Decimos, esa persona necesita restauración. A mí me pasa que hay personas que traen un familiar, un hijo, un primo, un tío, un amigo. Pastor, se lo traigo porque él necesita a Dios. Él, no yo, él. Se lo traigo para que haga una oración por él, no por mí, por él. Porque dentro de nuestra percepción humana, él está mal, yo no. Él es drogadicto, yo no. Él está a punto de divorciarse, yo no. A él lo corrieron de la casa, yo no. Él necesita trabajo, yo tengo trabajo. Él necesita restauración. Es muy común esto. Sin embargo, esos son los resultados de una vida desordenada. Porque hay matrimonios en paz y en armonía, pero espiritualmente en desorden. Se llevan muy bien, pero necesitan ser restaurados. No porque se lleven mal, porque su matrimonio en el espejo que es la palabra de Dios no está bien. Hay hombres y mujeres que se sienten muy en paz, que disfrutan la vida y dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir con Dios, yo no necesito a Dios. Mira, soy más feliz que los cristianos. Pero si nosotros ponemos su vida en el espejo de la palabra de Dios, se van a dar cuenta que necesitan a Dios, que necesitan ser restaurados, porque ni la economía, ni la salud, ni la armonía en tu casa te lleva a la vida eterna. Hay gente que se la pasó muy bien, fue muy feliz en su vida, pero está en el infierno. ¿Por qué? Porque San Juan 3:18 dice que lo acabamos de leer. Todo aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Y ese es el propósito del evangelio. No es enriquecernos, no es prosperarnos, no es sanarnos. Jesús no vino para que los pobres fuéramos ricos, para que los enfermos fueran sanos. Ciertamente el Espíritu Santo en Jesús y en cualquiera de nosotros podemos hacer esas cosas en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos enfermos yo he orado que han sanado y ni siquiera han venido a dar gracias a la iglesia y siguen su vida de pecado? Por eso te digo, la sanidad, los milagros no transforman la vida, no restauran el matrimonio. La prosperidad no restaura tu matrimonio. Al contrario, a veces lo pone en peligro. La palabra de Dios es tan explícita, tan sencilla en esto que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Todos necesitamos restauración desde la perspectiva divina, no de la sociedad, no de la iglesia. Porque hay quienes le mienten al pastor con una apariencia de piedad y el pastor cree. Con una apariencia de siervo de Dios. Y los pastores nos toca creer. Ciertamente oramos y a veces el Espíritu Santo en algunas ocasiones nos dice, no es cierto lo que te está diciendo. Y sí me pasa. Hay personas que vienen y quieren, no sé qué pretenden, agradarme a mí. ¿De qué sirviera agradarme a mí? ¿De qué sirve agradarme a mí? ¿De qué sirve que yo crea que tú eres un buen cristiano? ¿De qué sirve? De nada. Lo único que pudieras en un momento dado es servir aquí en la iglesia. Pero servir aquí en la iglesia no te lleva a la vida eterna. Ni siquiera hacer milagros. Recuerda que la escritura dice, Jesucristo hablando, en aquel día algunos me dirán, Señor, en tu nombre
profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. El Señor Jesús dice: de cierto, yo les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Hicieron mal. Se enfocaron en una vida temporal y no en la vida eterna, haciendo las cosas que Dios por su misericordia hace por la gente, no por el medio por el que las hace. Hay personas con pecados ocultos terribles y Dios los usa en milagros. Y uno pudiera decir: no, pero si hace milagros es porque anda en santidad. No tiene nada que ver. Si hace milagros es porque Dios tiene misericordia del enfermo ese. Y Dios quiere impactar la vida de ese enfermo. Pero si utilizó un burro para hablarle a un profeta, que no me pueda utilizar a mí si ando en pecado. ¿Sí me estoy explicando? El hecho de que yo esté aquí predicando hoy y que sea el pastor de esta congregación no me garantiza la vida eterna. Yo no tengo asegurado el cielo tampoco. Nadie lo tiene. Necesitamos creer en Jesucristo, arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Entre más bíblicos seamos, menos problemas vamos a tener y habrá menos impedimentos para que la bendición de Dios venga y se manifieste en nuestra vida. Fíjate lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y esto que sigue es importante: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo esta escritura? Que antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza era mala. Desobedecíamos, nos rebelábamos por ignorancia contra Dios. No podíamos amarlo con el corazón porque no lo conocíamos. Pero todo cristiano, todo hijo de Dios tiene una nueva naturaleza. De esto está hablando esta escritura. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Una vez más, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Espero que Dios te hable. Espero que esto te brinque en tu corazón. No se trata solamente de que Dios me salvó, me libró de los pecados. Me convertí en siervo. Dile al que está al lado tuyo: te convertiste en siervo de Dios. Necesitas servir a Dios. Entonces, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin, ¿lo tienes? El orden: acepto a Cristo, soy libertado del pecado, entonces sirvo a Dios. Pero aún el siervo de Dios necesita saber que tiene que dar fruto de santificación. Y después, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice el 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado ya fue saldada. Jesús pagó en la cruz.
Ahora Dios nos declara no culpables. Ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Es cierto que algunas veces pecamos. Es cierto que algunas veces nos equivocamos. Pero la diferencia radica que antes de que fuéramos salvos fuimos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora tenemos la libertad para decidir vivir para Cristo. Y entonces cuando peco me arrepiento, le pido perdón y trato con todas mis fuerzas no volver a cometer el mismo pecado. Pero si he cometido pecado, la palabra de Dios dice: hijitos míos, si alguno de ustedes comete pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo. No con el fin de que pues vamos a vivir como querramos, que al cabo que tenemos al mejor licenciado, al mejor abogado delante de nuestro Padre, que es Jesucristo. No con ese fin, sino con el fin de que Dios nos da otra oportunidad hasta que lleguemos a la santificación. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Ahora, leímos ahorita el acta de los decretos en Colosenses 2:14. El acta de los decretos que fue cancelada, fue anulada. Esa acta de los decretos que fue cancelada trataba de la demanda de las leyes del Antiguo Testamento. La ley impuesta demandaba el pago de nuestros pecados. O sea, alguien pecaba y el mismo diablo iba y le decía a Dios: oye, ¿qué está haciendo aquí? Tú dices que si alguno comete este pecado debe de morir, porque está puesto en la ley. El acta de los decretos, a eso se refiere. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto, Deuteronomio 22:23. ¿Lo tienen? Es un ejemplo solamente, hay muchos. Pero yo me imagino, bueno, ahorita vamos a leerlo. Deuteronomio 22:23. Si hubiere una muchacha virgen comprometida en matrimonio con alguno o desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¿Y qué dice? Los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. A mí, cuando leí esta escritura, se me vino a la mente las famosas despedidas de soltera. ¿Cuántas mujeres comprometidas en matrimonio, a punto de celebrar su matrimonio, hacen una despedida de soltera donde hay perversión, donde terminan en la cama con uno de los que llegaron a la fiesta a despedir su soltería? El acta de los decretos, o sea, la ley en Deuteronomio 22 dice que tanto ella como el hombre con el que se acostó deben de ser muertos a pedradas. Y así hay para todas las cosas. Para el que roba, dice, córtenle la mano. Para todo hay un castigo. Hay algunos castigos como que se pagaba con la vida ese pecado. Y entonces nosotros venimos en ese estilo de vida y hay un acta de los decretos que dicen: él se merece ser condenado, él merece la muerte. Sin embargo, el propósito de Dios no es que ninguno se pierda. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, refiriéndose al castigo que Dios estableció en la ley para los pecadores. Pero Colosenses 2:14 que leímos dice que esa acta de los decretos ha sido anulada.
pero no para que vivamos pecando sin consecuencias, más bien para que no volvamos a caer en esos pecados. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. O sea, algunos dicen: no pasa nada, yo ya pequé, mírame vivito y coleando. No, dice: Dios está siendo paciente, porque Dios no quiere que te mueras. Porque no se trata de que, en este caso que leímos, de que murieran a pedradas y ya, no. ¿A dónde se fueron en la eternidad? ¿Dónde están? Entonces, segunda de Pedro 3 nos dice: Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso Dios es paciente. Dios dice: te voy a dar otra oportunidad. Porque si Dios te quisiera muerto, nos mata y punto. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere que todos seamos restaurados. Pero es necesario ordenar nuestra vida según el orden divino y vivir de acuerdo al Espíritu. Sabes que la parte de nuestro ser que necesita ser restaurada es el alma. El problema está en una de tres. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma es la que tiene todo el problema. Las tentaciones están en el alma. En el alma se encuentran las emociones, los deseos, los pensamientos, los sentimientos, los anhelos. Dice San Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El alma es la que nos puede llevar a la perdición. Precisamente por eso Jesús vino a salvarnos. Y el Señor Jesús, ¿qué vino a salvar? ¿Tu espíritu, tu alma o tu cuerpo? Tu alma, no tu espíritu. El Señor vino a salvar nuestras almas. El Señor no vino a salvar el cuerpo, porque el cuerpo un día va a regresar al polvo donde fue creado. Con todos los milagros que Dios haya hecho, se va a morir un día. Eventualmente tendrá que morir. Jesús no vino a salvar los cuerpos. Gloria a Dios, y damos tantas gracias a Dios por los milagros, por las sanidades. Porque a veces un estilo de vida equivocado, una genética complicada nos puede hacer morir antes de tiempo. Y Dios no quiere que ninguno se muera sin que se cumpla su propósito en nosotros. Y en la gracia y misericordia de Dios, si yo me enfermé de muerte por necio, por negligente o por ignorante, cuando yo clamo a Dios, Él dice: ok, te voy a sanar, pero te voy a sanar para que te arrepientas de tu estilo de vida. Porque hay un propósito que tienes que cumplir. Entonces, Él no vino a salvar el cuerpo, ni tampoco el espíritu. El cuerpo, por tantos milagros, va a perecer. Por más milagros o toques del Espíritu Santo, va a regresar al polvo. Y nuestro espíritu regresará a Dios. Eclesiastés 12:7. Fíjate lo que dice: acuérdate de tu Creador, dice en el contexto.
Dice, antes de que vengan los días malos, pero en el verso 7 dice, y el polvo, refiriéndose al cuerpo, vuelva a la tierra como era. ¿Y el espíritu qué? ¿Y qué? El espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Y el alma? El alma es la que está comprometida. Dice Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las ¿qué? Otra vez, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las ¿qué? A las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Es cierto que dentro de la salvación hay sanidades, hay milagros, lo hemos experimentado. En la segunda reunión voy a pasar a alguien a que testifique, no le he dicho, porque si le digo a lo mejor no viene, por vergonzoso. Pero voy a pasar a alguien que nos testifique de un milagro de la semana pasada. Milagros siguen sucediendo. El Espíritu Santo sigue tocando nuestro ser. Oramos y la gente se cae. No se cae porque ya va a ser buena. Se cae porque es una reacción de su cuerpo ante la presencia de Dios. Pero el hecho que se caiga no quiere decir que se arrepintió. Es que simplemente su cuerpo reaccionó a la presencia de Dios. Hay quienes agarran risa y risa, hay quienes se agarran llorando. Son reacciones de su cuerpo, de su alma a la presencia de Dios. Reacciones. Está siendo impactado por la presencia de Dios. La pregunta es cómo se levanta y sigue viviendo. Pero qué impresionante escritura. Jesús no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, aunque el problema o la lucha está en una de las tres partes de nuestro ser, esa parte que es el alma, Jesús vino a salvarla. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando creemos en Él, nuestros pecados son perdonados. El acta de los decretos que estaba en nuestra contra por pecadores se anula. Pero luego dice, hechos siervos de Dios, tenemos que servir a Dios. Después tener como fruto la santificación, para que como fin de este tiempo en esta tierra, tengamos la vida eterna. Lo más importante es eso, la eternidad. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, costumbres, hábitos que a veces no van de acuerdo en la voluntad de Dios. Sin importar si nuestros pecados son más escandalosos o menos escandalosos que otros, necesitamos ser restaurados, establecer en nuestra vida el orden divino. Busca el orden divino, cómo se lleva según Dios, según su palabra, el matrimonio. ¿Cómo se lleva la crianza de los hijos? ¿Cómo se lleva la amistad con las personas según Dios? ¿Cómo se llevan las finanzas, los negocios, las inversiones según Dios? Y mientras no lo llevemos al 100, estaremos en el proceso de restauración. Pero como lo dije hace algunas semanas, ese proceso de restauración puede tardar el tiempo que tú quieras. Años, meses, días, semanas. O puedes envejecer, morir y nunca ser restaurado. ¿Por qué? Porque no quisiste.
Porque el Señor Jesús dice en su palabra: yo no he venido a perder almas, yo he venido a salvarlas. La salvación de nuestra alma ya está tramitada. Solamente tienes que decir: creo, quiero, me arrepiento. Quito de mi vida todo lo malo, eso es arrepentimiento. Quito de mi vida todo lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Empiezo a implementar a mi vida, empiezo a hacer en mi vida las cosas que le agradan a Dios. Ahora, yo no te digo que no gastes en tu cuerpo, qué bueno. Yo no te digo que no gastes en tu alma, qué bueno, pero que mínimo sea lo mismo que inviertas en tu espíritu. Mínimo sea lo mismo. Algunos ni Biblia tienen y quieren que Dios les hable. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? De Dios, no una predicación. ¿Cuántos quieren oír cómo Dios habla? Solamente abre la Biblia, léela en voz alta. Es palabra de Dios. La profecía más segura, las palabras de vida, de salvación. Ahí está. ¿Cuántos quieren sabérselas de todas, que sin importar qué situación te ponga la vida, qué problema, qué aflicción, qué reto, tú sepas qué hacer? ¿Cuántos quisieran eso? Sí se puede. Solamente necesitas leer constantemente, todos los días, uno de 31 capítulos del libro de los Proverbios. Sabiduría de lo alto, sabiduría para la vida común. Ahí, cuando uno lo hace, no hay nada que se te presente que digas tú: hijo, en esta no sé qué hacer. Siempre vas a saber qué hacer, siempre, porque ahí está todo. 31 capítulos tiene Proverbios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? 150 capítulos en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos conocemos a Dios. Hay libros históricos, hay libros poéticos, nos habla de lo que Dios hizo, nos habla de cómo salvó, etc. Pero el libro de los Salmos nos permite conocer a Dios. 150 capítulos y algunos pequeñísimos. Ahí conocemos a Dios, las virtudes de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Quién soy yo para Él? ¿Quién debería de ser Él para mí? En el libro de los Salmos. Si tú quieres saber cómo era la vida o espiritualmente cómo es la vida sin Cristo, cómo es la vida con Cristo, cómo es el presente de un cristiano, cuál es el futuro de un cristiano, necesitas leer Efesios. Menos de 10 capítulos. ¿Cuál es el pasado, presente y futuro de la iglesia? Ahí está. ¿Cuántas a veces nos despertamos y nos volvemos a dormir, a acostar y a dormir y decimos: el día comenzó y yo tenía ganas que alguien me abrazara, terminó y nadie me abrazó? Y a veces ese día se convierte en semanas, meses, y hay personas tan necesitadas de que alguien los abrace, que los ame. Solamente tienes que tener comunión con Dios, porque cuando el amor de Dios está en ti,
no te hace falta nada. Y Dios pone todo. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. La esencia de este mensaje es llevarte a la meditación. La palabra de Dios dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Llevarte a la meditación, donde estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero. No para condenarte, no para juzgarte ni hacerte sentir mal, sino para que establezcas tus prioridades de la manera correcta. Padre, en esta mañana nosotros te damos gracias por la vida que nos has regalado, por tantas bendiciones, Señor. Oh Señor, si contáramos todo lo que tenemos y todo lo que nos has dado, nos daríamos cuenta que no nos falta nada, o que nos llegase a faltar cualquier cosa, y cosas que tú suples, cosas que tú añades, cosas que indudablemente tú nos suplirás, Señor. Porque si antes, cuando vivíamos la vida lejos de ti, sin tomarte en cuenta, sin querer agradarte, tu misericordia se manifestaba cuidándonos a pesar de nuestros pecados. Hoy entendemos que tu propósito es salvarnos, que no nos perdamos. Pero si antes, siendo malos, nos diste cosas, ¿cómo no nos vas a dar hoy en día las pequeñas cosas que nos faltan? Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo traiga convicciones firmes en todos nosotros. Que no haya día que no te demos las gracias, que no haya día que no hablemos contigo, que no haya día que no leamos tu palabra, que no haya día, Señor, que no nos amemos. Que todos los días, Señor, le digamos a nuestra familia que los amamos. Que todos los días hagamos un espacio para todos conectarnos contigo. Espíritu Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú abraces a todas las personas que necesitan un abrazo, que sanes a los enfermos, pero sobre todo, Señor, que nos lleves de la mano en el camino a la restauración, a la vida según Dios, plasmada en tu palabra, Señor. Señor, trae consuelo. Reanima, Señor, al desanimado. Dale fuerzas al que no tiene, al cansado. Dale esperanza al que no tiene esperanza, Señor. Oh Espíritu Santo, queremos conectar contigo nuestro espíritu. Espíritu Santo, queremos estar en comunión. Repite conmigo: Espíritu Santo, yo no entiendo, no sé lo que es vivir en el Espíritu. Yo sé que me conviene, pero no sé cómo se hace. En este día te ruego en el nombre de Jesús que me guíes de la mano a una vida espiritual
en donde lo más importante sea mi conexión contigo. Y lo demás, el alma y el cuerpo, definitivamente sean bendecidos por tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender que mi enfoque, mi tiempo, mi dinero debe de estar en mi relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Recuerde que ahí en cafetería hay algo especial y estamos aquí para servirles. Si alguien necesita oración, si no, nos vemos. Bendiciones.